que hayamos descartado peligros potenciales, vamos a continuar con la actuación en emergencias. Debemos mantener segura la zona en donde ocurrió la emergencia. Vamos a comprobar si la persona responde sacudiendo suavemente el hombro y vamos a preguntarle al señor: Señor, ¿se encuentra bien? ¿Le ocurre algo? Recordemos la regla RLA: reviso, llamo y atiendo. Ya que hayamos revisado la escena, que eso se hizo al comienzo, y a la persona, llamaremos al sistema de emergencias. Ahora vamos a continuar con la atención. Debemos valorar a la persona. Si no responde, vamos a valorar el pulso en la arteria carótida principalmente y la respiración, si hay movimiento en el tórax o ruidos respiratorios anormales. La valoración no debe superar los 10 segundos. Se debe hacer rápido para poder actuar. Se pueden dar 3 situaciones. 1. Si la persona respira y tiene pulso, solo vigilaremos a la persona y, en dado caso, posicionarla en posición de seguridad y llamaremos al sistema de emergencias. 2. Si la persona tiene pulso y no respira, debemos ponerlo en decúbito supino, abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón y darle ventilaciones de rescate, es decir, respiraciones boca a boca cada 5 o 6 segundos. 3. Si la persona no responde y no tiene pulso, se debe realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar, ya que al no existir ambos, la persona se encuentra en una parada cardiorrespiratoria. La reanimación cardiopulmonar en adultos se basa en una serie de técnicas y pues esta se aplica en la actuación en situaciones de emergencia. El RCP consiste en un masaje cardíaco externo que consta de compresiones y ventilaciones. Esta siempre se realiza cuando el paciente solamente entra en paro, es decir que pues no respira, no está ventilando y no tiene pulso. Las compresiones dadas estimulan el flujo sanguíneo y esto hace circular el oxígeno al cerebro y a todos los órganos para evitar un daño celular a largo plazo, como es la muerte cerebral. Primero que nada debemos colocar al paciente en decúbito supino sobre una superficie plana, es decir que no deben de haber bordes, no deben de haber cobijas o almohadas que pues intervengan con la técnica. En segundo lugar tenemos la reanimación. Para esto también se debe colocar al paciente con los brazos verticalmente extendidos, formando un ángulo de 90 grados, es decir que el paciente se va a encontrar acostado y como en forma de T. Se deben localizar el tercio inferior del esternón y colocar el talón de una mano. Del mismo modo, con el talón de la otra se debe colocar sobre una misma y entrelazar los dedos para que quede así, de esta manera. En el punto número 4, ya cuando tenemos al paciente pues en posición y nosotros estamos bien ubicados, se inician las compresiones con una profundidad de 4 a 5 centímetros, permitiendo la relajación, esto entre una compresión y otra. Después, en el punto número 5, tenemos una secuencia que son las 30 compresiones, 2 ventilaciones, y esto en total pues dan 100 compresiones por cada minuto aproximadamente, ya que pues es equivalente a la frecuencia cardíaca del paciente. Esto se va a repetir en 5 ciclos y no debe de rebasar los 2 minutos. Como dato curioso, pues existen canciones que pues son muy famosas que tienen los beats por minutos necesarios para una RCP. Incluso se han hecho pues comerciales y campañas de publicidad para educar al público. En el punto número 6, las ventilaciones deben durar aproximadamente 1 segundo y ambas ventilaciones no deben exceder los 5 segundos. Los labios del reanimador deben sellar la boca del paciente y al insuflar el aire a la boca, en estos casos en la reanimación de boca a boca, pues el paciente debe de tener un elevamiento del tórax y esto pues es para comprobar que sí está ventilando y el aire no esté escapando por otras vías como la nariz. Paciente masculino de 59 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial descontrolada y obesidad, con un diagnóstico de fractura total de cadera, pasando al área quirúrgica para un procedimiento de artroplastía total de cadera.
Al pasarlo al área de recuperación se pasa con residuos anestésicos. El paciente en el área de recuperación empieza con signos vitales inestables, se observa en el monitor un trazo inestable. El paciente empieza con apnea y ausencia de pulso. Se valora la conciencia del paciente preguntándole: señor, ¿está bien? ¿Puede oírme? Posteriormente se toma pulso carotídeo y se activa el código azul, iniciando con unas maniobras de RCP, dando 30 compresiones más 2 ventilaciones por 5 siglos. Es indispensable el reconocimiento inmediato y el tratamiento adecuado para una correcta supervivencia en una parada cardiorrespiratoria. En este video se hace uso del carro rojo, la bolsa autoinflable y la tabla reanimadora. En caso de que las maniobras de RCP no den resultado, se puede pasar a una intubación endotraqueal y a una reanimación con desfibrilador, pero solo en caso de que sea apto para el procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5. Intubación endotraqueal. Nos va a permitir oxigenar a nuestro paciente, es decir, que vamos a poder proporcionarle oxígeno en altas concentraciones al paciente, siempre y cuando este oxígeno tenga un volumen con suficiente corriente para que nos ayude a mantener ventilados los pulmones. Durante la realización de dicha técnica debemos de hacer una aspiración de secreciones en la tráquea y esta la debemos de llevar a cabo para evitar que dejemos algunos agentes patógenos dentro del paciente. Y si no lo hacemos, podemos ocasionarle algunas infecciones al paciente más adelante durante la hospitalización. Es recomendable hacer la aspiración de la tráquea porque más adelante se pueden administrar medicamentos a través de esta vía endotraqueal. El material que vamos a ocupar durante la realización de la técnica de intubación son guantes estériles, deben de ser guantes de látex. También vamos a requerir de una bolsa de ventilación, el ambú, debe de tener reservorio, mascarillas de distintos tamaños, cánulas orofaringeas. También vamos a requerir de tubos endotraqueales, los cuales existen en el mercado de diferentes tamaños y los vamos a usar de acuerdo a nuestro paciente. También filtros antibacterianos. Vamos a ocupar también un fijador semirrígido, una jeringa de 10 mililitros. Esta jeringa previamente la debemos de cargar con aire porque durante la realización de la técnica la vamos a ocupar. También necesitamos el laringoscopio, ya debe de estar con sus palas. Y recordemos que hay palas que son curvas y también hay palas rectas, las cuales también existen en diferentes tamaños. También vamos a necesitar de un lubricante que debe de tener fabricación de base agua y debe de ser estéril. También debemos de ocupar pinzas Kelly, un estetoscopio. Este nos va a ayudar, después de que hayamos realizado la intubación,
nos va a ayudar a verificar que el tubo haya sido correctamente colocado. También vamos a ocupar algunas vendas, tijeras, el aspirador para limpiar la tráquea, una sonda rígida de Jankaur. También vamos a ocupar sondas de aspiración estériles y deben de ser de distintos calibres. Durante la realización de la técnica tenemos que verificar que el material antes mencionado esté colocado sobre una charola y a su vez sobre un campo estéril. Todo debe de estar completo. También tenemos que comprobar que el balón de neumotaponamiento funcione. Y una vez que ya tengamos todo nuestro material a nuestro alcance, durante la técnica vamos a colocar a nuestro paciente en posición de cúbito supina. El cuello lo debemos de tener en hiperextensión, es decir, el cuello totalmente estirado, para darnos una idea. También debemos de abrir la boca de nuestro paciente y una vez que lo hayamos hecho tenemos que verificar que no tenga alguna prótesis dental o cuerpos extraños y podemos observar que si hay alguna secreción, pues aspirarla. También hay una técnica que es la de laringoscopía. Esta nos va a ayudar a acomodar el tubo dentro de la tráquea del paciente. Entonces, lo que vamos a realizar es tomar el laringoscopio y ya debe de tener las palas montadas, o mejor dicho, una pala montada. Ya que esté así, debemos de meter dicho tubo por el lado derecho de la boca y la tenemos que ir deslizando al mismo tiempo que la lengua se va a desplazar hacia la izquierda. Debemos de verificar que la punta de la pala que está colocada dentro del laringoscopio se sitúe en la vallécula. Una vez que llegue a ese sitio, debemos de verificar la epiglotis, la cual tiene que estar debajo de la pala. Una vez que ya estemos ahí colocados, debemos de introducir el tubo. Debemos de introducir el punto más distal y nunca debemos de perder de vista este tubo porque es nuestra guía. Una vez metido, debemos de hacer una tracción hacia arriba y hacia adelante. Y lo que más debemos de evitar es hacer palancas sobre los dientes, porque podemos provocar una fractura de mandíbula o que le tiremos las piezas dentales y pues nos metemos en un grave problema. Una vez, cuando estemos haciendo esta tracción, debemos de alcanzar a visualizar las cuerdas vocales. Y ya que las tengamos visualizadas, debemos de tomar el tubo y lo vamos a ir insertando o introduciendo entre las cuerdas vocales. Una vez que ya verificamos, debemos de verificar el balón de neumotaponamiento. ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? Pues con la jeringa que previamente ya habíamos cargado con aire. También es recomendable que pongamos un sensor de capnometría para la medición del dióxido de carbono. Una vez colocado el tubo, tenemos que corroborar que haya sido correctamente la inserción del tubo por la tráquea. Esto debemos de hacerlo con ventilaciones al paciente y al mismo tiempo debemos de verificar el epigastrio, lo tenemos que auscultar y también debemos de verificar que ambos campos pulmonares tengan funcionamiento. Los campos pulmonarios se llaman apex y bases. Esto debe de ser con la ventilación correcta. Y una vez realizado dicha técnica y una vez que hemos terminado de inflar el balón, debemos de asegurar el tubo, el cual se colocó dentro de la tráquea con un fijador o con una cánula de Guedel. Una vez que haya quedado asegurado el tubo endotraqueal, lo que debemos de hacer es una sujeción y la podemos también fijar junto al tubo endotraqueal y que una vez que está colocada, debemos de colocar una sonda orogástrica siempre y cuando el paciente la requiera. Si no hay indicaciones, pues no es necesaria. Debemos de mantener a nuestro paciente ventilado a través del el respirador de taponamiento, y lo debemos de seguir ventilando a nuestro paciente hasta que llegue el ventilador que lo va a auxiliar durante la hospitalización, y dicho ventilador debe de tener un filtro antibacteriano. Entonces debemos de volver a verificar que dicha intubación haya quedado de manera correcta para ayudar a nuestro paciente a que salga rápido pues de ese paro cardiorrespiratorio que padeció.